vez fue un país de verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza. Bueno para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? Muy buenas noches a todos, todas y todes. Desde la 97.5 Estación Urbana tenemos Patria. En este viernes 14 de junio, nuestro programa 339, desde que comenzamos con esta propuesta. Nuestro eslogan dice que si logramos desarmar una noticia falsa, habremos cumplido nuestro objetivo. Estamos en la página Facebook Estación Urbana, en el sitio web www.cadenaurbana.com.ar, en Twitter @FM Radio Urbana, en Instagram Urbanario 3, en YouTube programa Tenemos Patria, así lo buscas, así lo encontrás, y en Canal Cooperativo 915. Nuestros contactos telefónicos son 500 515 500 909 o por línea WhatsApp y Telegram al 3571 690 656. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero y luego volvemos con los datos del tiempo y toda la información. ¿Cómo estás, Tony? Buenas noches, un gusto volver a verte. Hola, buenas noches, Normita, buenas noches a todos, todas, todes, como siempre decimos. Nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho a nuestro país y al resto del mundo. ¿Y cuáles serían las frasecitas del día de hoy? Bueno, tenemos las de siempre, más alguna que otra más complicada. Más complicada. Sí. Primera frase: la economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento a partir de la aprobación de la famosa ley de bases? Si bien ya estaban haciendo daño con el famoso DNU 70/23. Perder una elección en democracia es normal. El problema es perder la democracia en una elección. Estamos a un tris de perder la democracia. Ya quedó demostrado con la represión que hubo el miércoles cuando la gente se manifestó en contra de la aprobación de la ley bases. La señora Patricia Bullrich introdujo en la manifestación pacífica que se estaba realizando gente de ellos, o sea, infiltrados, que fueron los que provocaron los incendios de los vehículos que se vieron en todos o en parte de los canales de televisión de nuestro país y el mundo, para poder tener una excusa de reprimir al pueblo, porque este modelo económico, la única forma que puede funcionar es reprimiendo al pueblo, infundiéndole miedo, metiendo gente presa, en fin. Creo que estamos retrocediendo a la época del proceso militar en la década de los 70. Nunca nadie se preguntó por qué un jubilado en el 2003, en el 2015 compraba autos 0 kilómetros y ahora no pueden pagar ni la patente. ¿Cómo hizo Néstor Kirchner para pagar la deuda externa sin ajustar, sin despedir a nadie, sin pedir prestado afuera, etcétera? El ajuste es un cuento de la derecha para hacer negocios privados, y ya lo creo que sí, porque con esta famosa ley de bases nos van a privatizar hasta el aire que respiramos. Las empresas del Estado van a volver todas a manos privadas, vendidas a precio vil, como han hecho siempre, como se hizo en la época de Menem, como se hizo en otras épocas. ¿Te acordás cuando te decían que sacar un crédito para pagar la luz, el gas, el agua, los medicamentos? Bueno, ahora volvieron de nuevo exactamente los mismos.
Mienten los que te dicen que bajaron las ventas. En solo unas semanas se vendieron todos los radicales. Ajá. Sí. ¿Qué tiempos aquellos en los que cada vez aumentaba el gasoil, había desfile de tractores hacia el obelisco? Estás trata. Sí, es que si vos supieras la indignación que tengo desde el miércoles a ahora. Sí, lo sé. Colgamos a los ladrones de poca monta, pero los grandes ladrones los elegimos para cargos públicos. Qué cosa pero tan cierta y tan vigente. Esto lo dijo Esopo, un famoso filósofo griego. Muy vigente, realmente. ¿Qué se votó el miércoles pasado? Bueno, para que tengas una idea te puedo decir algunas cositas. La quita de los derechos laborales, que elimina sanciones a empleadores por no registrarlos o hacerlo de manera precaria. Sanciona a trabajadores que bloqueen lugares de trabajo, podrá ser causa justa de despido. Crea la figura de monotributista con 3 colaboradores, sin relación de dependencia. Habilita la creación de fondos de cese, vos pagás tu propio despido. Elimina la responsabilidad solidaria por tercerizar trabajadores. Incrementa el periodo de prueba hasta 1 año en pequeñas pymes. Habilita el pase a disponibilidad de trabajadores estatales por 12 meses. Desregulan el precio de los hidrocarburos, esto es, cualquier petrolera va a poner el precio que se le cante. Total, no tienen límites. El pueblo aguanta. Exacto. Esas son las benditas reformas para disfrutar de la libertad. Y acá me queda la otra frase que es un poquito larga, si es que se le puede llamar frase, porque lo traje porque tiene muchas similitudes con nuestro actual presidente de la Nación, que no merece el título de presidente de la Nación, porque en la forma que se expresa, en la forma que se mueve a nivel internacional, en los grandes fueros de poder político internacional, no parece que fue un presidente. Hace 2000 años, esto es un cuentito que realmente es cierto, no es que no fue cierto, es historia. Les traje una historia resumida. Hace 2000 años, Calígula fue nombrado emperador de Roma. Era un desequilibrado mental, que estaba enamorado de su hermana, con quien tenía sexo frecuentemente, y que nombra funcionario, cónsul, a su famoso caballo Incitatus, que, según decía, era su principal asesor. ¿Qué opinan? ¿Cambiemos a Incitatus por Conan? ¿Y? Calígula recordaba constantemente que el pueblo debía sufrir para valorar su inmensa grandeza, que los sacaría de los problemas. Algunos historiadores, como Suetonio, decían que padecía epilepsia. Otros escritos mencionan trastorno bipolar o demencia. Filón de Alejandría y Séneca, el joven, fueron más claros. Calígula era un demente irascible, caprichoso, derrochador, enfermo sexual, mataba por pura diversión, sus gastos desmesurados causaban hambruna y convirtió su palacio en un burdel. Este debe ser hijo de ese. Ni bien o la reencarnación. Sí. Ni bien arrancó, liquidó a su antiguo amigo y profesor diciendo: ahí llega el maestro de quien ya no necesita lección alguna. ¿Cómo se atreve alguien a enseñarme a mí que antes, aún de ser engendrado, fui modelado emperador? ¿Cómo se atreve a un ignorante a enseñar a quien sabe? ¿Les suena conocido eso? Tal cual. Vació el tesoro de su imperio y maltrataba a todos. Se comportó despóticamente, despreció al Senado y descuidó sus responsabilidades como gestor. Y acá les doy una idea a la gente del Congreso. Finalmente pensó en fugarse a Egipto, pero lo terminaron apuñalando más de 200 veces los propios senadores y la misma guardia pretoriana. Así que ahí les pasé la idea. Bueno, vamos con un rato de tiempo, querido compañero. Hoy tuvimos 21 grados de temperatura máxima y 7 de mínima. Temperatura bastante linda. Estuvo parcial nublado, con una sensación térmica de 21 grados. Y en este momento tenemos 15 grados de temperatura. Y hacia la medianoche llegaremos con 11 grados. El día estuvo soleado,
mayormente soleado, sí. Para mañana sábado se anticipa una máxima de 20 grados y una mínima de 6. Y para el domingo una máxima de 19 y una mínima de 5. Bueno, vamos con la música y volvemos con las efemérides, o las digo antes. Vamos con la música. Bueno, vamos a tener visitas también, en breve llega la visita.
qué letra, ni que lo hubiera escrito recién, ¿eh? Qué letra. Grande el Indio Solari. Grande, grandísimo. Vamos con las efemérides del día. En 1928, un 14 de junio, nacía el Che Guevara, otro grande. Ernesto Guevara nace en Rosario. Si bien se afirma que su nacimiento pudo haber sido un mes antes, y se lo anotó en junio para disimular que su madre Celia ya estaba embarazada al momento de casarse. Se crió en Altagracia, Córdoba, cuyo clima era propicio para paliar su asma. Jugó al rugby y estudió medicina. Recorrió América Latina con su amigo Alberto Granado. En 1953 emprendió un segundo viaje con Carlos Calica Ferrer, que lo llevó a la acción política. Presenció el golpe de Guatemala y conoció a Fidel Castro. Acompañó la expedición del Granma y resultó una figura clave en el triunfo contra Fulgencio Batista. Tras la victoria de la revolución, fue ministro de Industria y presidente del Banco Nacional de Cuba. Contrario a una dependencia de la la URSS, viajó al Congo, donde fracasó en la campaña junto a Laurent Kabila. Más tarde se internó en la selva de Bolivia, donde fue capturado y ejecutado por el ejército de ese país en octubre de 1967. Sus restos fueron enterrados en Valle Grande, hallados en 1997 y llevados a Cuba. Otra efemérides es de 1940. Habla de la entrada de los nazis en París. Las tropas de Hitler entran en París. Francia capitula y comienzan 4 años de ocupación alemana. Es el momento de mayor éxito de Alemania en la Segunda Guerra, con la caída de Francia y el repliegue inglés en Dunkerque. El nazismo establece un gobierno títere en Vichy que promoverá las deportaciones de judíos. El segundo frente abierto por los aliados con el día D permitirá la liberación de Francia en agosto de 1944. Otra efemérides es de 1986. Ahí la buscamos. 1986, porque elegimos las más argentinas. En 1956 nace Juan Carlos Baglietto, en Rosario. Exponente de la trova rosarina, integró varios grupos antes de lanzar su carrera solista en 1981. Grabó el disco Tiempos Difíciles en 1982, que fue un éxito y se convirtió en uno de los artistas emblemáticos de la primavera democrática. Desde entonces se mantiene en actividad con una amplia discografía. En 1982, la rendición argentina en las Islas Malvinas. Qué triste. El gobernador militar de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, se rinde al general inglés Jeremy Moore. Termina así el conflicto del Atlántico Sur, la primera y única guerra que la Argentina afrontó en el siglo XX. 74 días antes, el 2 de abril, las tropas argentinas habían desembarcado en el archipiélago ocupado por Gran Bretaña desde 1833. Menéndez capitula ante el asedio de Puerto Argentino y tras los combates del Monte Longdon y del Monte Tumbledon. La guerra termina con 649 muertos del lado argentino. Los británicos sufren 255 bajas. La derrota precipita la caída del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. El gobierno de facto, en plena descomposición, inicia su salida con miras a elecciones libres. Otra efemérides nos habla de 1985 con el Plan Austral. El presidente Raúl Alfonsín y su ministro de Economía, Juan Vital Zurruil, anuncian la puesta en marcha del Plan Austral.
Se trata de un agresivo programa de shock para estabilizar la economía y frenar el avance de la inflación. Hay un cambio de signo monetario. La nueva moneda que reemplaza al peso argentino es el austral. Precios, salarios y tarifas quedan congelados. El programa es consensuado con el FMI y tiene aspectos heterodoxos. Los primeros meses son exitosos, con una baja sensible de la inflación, lo cual permite a la UCR ganar las elecciones legislativas de noviembre del 85. Bueno, otra efeméride nos dice que en 1986 fallece Jorge Luis Borges. En Ginebra, la ciudad de su juventud, a los 86 años. Había dejado la Argentina a fines del año anterior para radicarse en la ciudad suiza, donde vivió y estudió en los años de la Primera Guerra. El mayor escritor argentino del siglo XX es enterrado en la ciudad de Suiza francófona. 2 meses antes se había casado con su secretaria, María Kodama, a la que en un Nuevo Testamento nombró su heredera universal. La obra central de Borges está compuesta por los cuentos de ficciones y el Alep, los ensayos de otras inquisiciones y un volumen que reúne poemas y relatos cortos. El Hacedor. También publicó libros de poemas como Fervor de Buenos Aires, El oro de los tigres, La cifra y Los conjurados. Escribió en coautoría con Adolfo Bioy Casares libros como 6 problemas para don Isidro Parodi y Crónicas de Bustos Domecq. Fue furiosamente antiperonista. Aplaudió los golpes de 1955 y 1976, pero repudió el terrorismo de Estado. Además, dio clases en la UBA, eterno candidato al premio Nobel, obtuvo el Cervantes en 1979. Bueno, estos han sido las efemérides del día de hoy, 14 de junio. Bien, vamos con las noticias internacionales. Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares internacionales y nacionales. Argentina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado a la Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA, allá por el año 1994. Cambio climático. El estado mexicano de Sonora, fronterizo con Estados Unidos, lideró las temperaturas más altas del país, con registros que superan los 51,5 grados centígrados. Chile. Miles de personas se han visto damnificadas por intensas lluvias torrenciales que azotan desde el martes la región central y sur del país. Colombia. Condenado a 64 meses de prisión el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández por corrupción en la adjudicación de contratos cuando era alcalde de Bucaramanga. 2 colegios colombianos y 1 mexicano están entre los 10 nominados en diferentes categorías para los premios World's Best School. Economía. Los accionistas de Tesla aprobaron el paquete salarial de $56.000 millones del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, como reconocimiento de su liderazgo. La Junta del Fondo Monetario Internacional aprobó una revisión para Argentina que permitió el desembolso de $800 millones, según anunció el Fondo Monetario Internacional en un comunicado.
Estados Unidos. El ejército estadounidense afirmó que destruyó 2 patrulleros hutíes, un buque de superficie sin tripulación y un dron sobre el Mar Rojo. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de no restringir el acceso a la píldora abortiva mifepristona, un fármaco usado en 2 de cada 3 interrupciones de embarazo. El Departamento de Justicia afirma que la policía de Phoenix usa la fuerza letal en forma injustificada. Francia. El Tribunal Judicial anula la exclusión de Éric Ciotti del partido Los Republicanos. Los partidos de izquierda en Francia presentaron este viernes el programa de gobierno y de ruptura del nuevo Frente Popular. Éric Ciotti fue excluido del partido luego de intentar hacer una alianza con la extrema derecha de Reagrupación Nacional de cara a las legislativas. Guerra en Gaza. Aviones israelíes atacaron objetivos en el Líbano después de que un bombardeo de misiles alcanzara zonas del norte de Israel. El Ministerio de Salud gazatí contabiliza 37.266 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí hace 8 meses. El brazo armado de Hamas dice que un ataque aéreo israelí mató a 2 rehenes en Rafah. Hamas debe avanzar en el alto el fuego, dijo el presidente estadounidense Joe Biden en la cumbre de G7. Hamas propuso enmiendas al plan de alto el fuego en Gaza, no significativas, según dijo un alto líder del grupo militante palestino a Reuters. Estados Unidos impone sanciones al grupo israelí que atacó la ayuda humanitaria a Gaza. Guerra en Ucrania. Volodymyr Zelensky dice que vio al Papa en Italia y habló con él de la Cumbre para la Paz en Ucrania, organizada este fin de semana en Suiza. 5 heridos por un bombardeo ucraniano que alcanzó unas casas residenciales en Shebekino, Rusia. Vladimir Putin dijo que negociará con Ucrania si ésta retira sus tropas de las 4 regiones que Moscú reivindica y si Kiev renuncia a integrar la OTAN. G7. El Papa Francisco es el primer jefe de la Iglesia Católica en participar en la reunión de las 7 democracias más ricas del mundo. Los líderes del G7 se reúnen en Italia hasta el sábado y discuten sobre la guerra en Ucrania y en Gaza. Nicaragua. La ONG Nicaragua Nunca Más pidió justicia para las víctimas de la Operación Limpieza, estrategia usada por Daniel Ortega para desmantelar las protestas sociales de 2018. Reino Unido. El Partido Laborista lanzó su manifiesto electoral de 2024 en el que establece cuáles serían los planes del partido en caso de ganar las elecciones del 4 de julio. Rusia. La Fiscalía rusa anunció que el periodista estadounidense Ivan Gershkovich, que está preso desde 2023, será juzgado en un tribunal en los Urales por espionaje. Sudáfrica. El Partido Congreso Nacional Africano asegura que tiene un amplio acuerdo con la principal oposición y otros partidos para formar un gobierno de coalición. Venezuela. El candidato opositor a la presidencia, Antonio Ecarri, pidió a Nicolás Maduro presentar los resultados de su gobierno antes de las elecciones del próximo 28 de julio. Gran polo patriótico activa en todo el país maquinaria electoral 1x10x7 de cara al 28 de junio en Venezuela. Protestan en Brasil contra el proyecto de ley que iguala aborto con homicidio. Controlan incendio en termoeléctrica del oeste de Cuba. No se reportan lesionados. Rusia advierte que no quedará impune el robo de sus activos por Occidente. ONU insta a acción global concertada contra mutilación genital femenina. Argentina, 21ª semana del Che, cuenta con un extenso programa de homenaje a Ernesto Che Guevara.
debido al aniversario de su natalicio número 96. Comenzarán con actos en la ciudad de Rosario. Contará con la reapertura del Centro de Estudios Latinoamericanos Che Guevara. Incluirá conversatorios, debates, conferencias, siembra de árboles y eventos culturales, entre otros. Un fallecido y 3 heridos deja un accidente de tránsito de una caravana del equipo de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, quien resultó ilesa. En Argentina, el abogado de 3 detenidos durante las protestas contra la ley Bases denuncia que los encarcelados fueron humillados por miembros de la policía. El Congreso de Perú califica como una intromisión el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se suspenda el trámite del proyecto de ley de amnistía. El ministro de Salud de Ecuador, Franklin Encalada, renunció a su cargo. Noticias de nuestro país. El mensaje del Papa a la Argentina tras la ley Bases. Defiendan la nobleza del país. Lucila Krexel confesó que iban a ocultar la designación en la UNESCO hasta que se aprobara la ley Bases. El gobierno espera que el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner se concrete bajo el RIGI. Un estudio argentino detectó más de 80 agrotóxicos en alimentos de todo el país. Murió Gregorio Pérez Companc, uno de los empresarios más ricos de nuestro país. Amnistía